Muy buenos días mis hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Iglesia Casa de Dios, amigos, familiares, vecinos. Amaneció hoy un día hermoso, fresco, un día muy frío acá en la ciudad de Ibagué. O por lo menos en este sector, ¿no? Bueno, hoy quiero hablarles un poquito sobre un tema que he titulado El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y un tintico para este frío. El pecado está a la puerta. Y para ello quiero recordar nuevamente el Salmo 136 que hablábamos el miércoles, si no estoy mal. Dice Salmo 136: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para señorearse el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y si podemos mirar, todo se basa a que podemos mirar que Dios todo lo que hizo en Génesis 1, 2, 3, Él termina diciendo que todo lo que hizo es bueno. Dios todo lo que ha hecho para usted y para mí en este momento es bueno. Ahora, si tú abres tus ojos, si tú abres tu entendimiento y echas una mirada retrospectiva, tú vas a encontrar que Dios a este momento histórico, pese a lo que esté pasando alrededor tuyo, como te encuentres en este momento, Dios ha sido un Dios bueno. Dios ha sido un Dios de amor, un Dios que te ha llenado de amor, es un Dios que te ha dado salvación, que te ha dado salud, que te ha dado vida. Gracias porque hoy amanecimos bien, tenemos vida. Desde que tengamos salud y vida, podemos tener esperanza, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Dios nos ha provisto de una esposa, Dios nos ha provisto de hijos, de padres, de abuelos, de tíos, hermanos, de una familia, de un hogar. Dios nos ha provisto de trabajo, de sustento, abrigo, de techo. Dios nos ha provisto de muchas cosas a usted y a mí, ¿sí? Por las cuales tú y yo debemos estar siempre gozosos, alegres y declarar que para siempre es su misericordia, o sea, su bondad para usted y para conmigo, ¿sí? Son buenas de salvación para cada uno de nosotros, así como se lo dijo en el huerto a Adán y a Eva, cuando creó todo perfectamente sincronizado y armónico, porque estaba preparando un Edén, un huerto que pudiera ser autosustentable para el hombre, ¿sí? Las estrellas, las grandes lumbreras, las galaxias, todo bien sincronizado.
Nada se puede salir de su orden porque puede haber una catástrofe, ¿sí? Entonces, mirando desde esa óptica, Dios ha sido bueno para contigo y para conmigo. Siempre lo ha sido. Y mire lo que hizo el hombre. El hombre, en vez de ser obediente a Dios, Adán y Eva, en vez de ser obediente a Dios, porque Dios se agrada en la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a la Biblia, a sus preceptos. Cuando tú y yo guardamos con amor, con gozo, la palabra de Dios, santa y pura, en nuestro corazón, la practicamos, Dios nos bendice. Y si no, pues se cumple Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, es bendición. Pero Dios es misericordioso. Lo que tú debes saber es que desde la creación hasta hoy, el pecado siempre ha estado a la puerta, siempre está ahí. Hay una línea. Mire, quiero compartir Génesis 3, versículos 7, 8 y 2 y 13. Dice así. Habla de la desobediencia del hombre. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces consintieron, disculpe, y entonces fueron abiertos los, nos leamos desde el primero para ir cogiendo todo el hilo. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que estaba paseando por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Déjémoslo ahí. El hombre y la mujer. Primer pecado. ¿Cuál fue el pecado? Dios había sido bueno con ellos, les había dado todo lo que estaba al norte, al sur, al oriente y al occidente. Todo era de ellos. Pero en su sabiduría, en su misericordia, en su soberanía se había reservado el árbol del bien y el mal,
y les había dicho, el árbol que está en medio del huerto no lo tocaréis ni comeréis de él. Pero ellos decidieron desobedecer, así de sencillo. Pero lo más triste del ser humano cuando cae en pecado o cae en desobediencia es que no reconoce su pecado, sino que trata de autojustificarse, ¿sí? Trata de tapar el pecado, trata de autojustificarse. Adán y Eva cosieron higueras, tapando su desnudez, tapando lo que habían hecho. Es como aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dice Isaías 5, ¿sí? Entonces, tristemente, cuando alguien no reconoce que ha pecado, es aún más grave, agrava más la conducta. Mire lo que dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 6 al 10. Dice, todo aquel que permanece en él, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. ¿Cuál grave es ser desobediente a la palabra? ¿Cuál grave es practicar el pecado? Cuando nosotros pecamos, dejamos de ser hijos de Dios, pasamos a ser hijos de Satanás. ¿Sí? El diablo desde el comienzo peca y sus hijos también. Si tú has nacido de nuevo, si tú has recibido a Cristo, es momento que hagas un alto en el camino y empieces a evidenciar que hay pecado en ti. Mira que Dios es bueno, misericordioso es Dios. Decíamos que Dios es misericordioso y es bueno, fiel para perdonar todo aquel que se arrepiente de su pecado, pero que se arrepiente, que no lo encubre, no como hizo esta pareja inicialmente. ¿Qué hicieron? Encubrir el pecado. Encubrir el pecado no sirve. Hay que confesarlo. Hay que reconocer nuestra condición de pecadores. Y así podemos tener misericordia de Dios y podemos llegar a esas bendiciones que se han atrasado por causa de la desobediencia, por causa del pecado. El hecho de usted ser hijo de Dios, usted y yo ser hecho hijo de Dios, no significa que el pecado no está a la puerta. Siempre va a estar a la puerta. Mira que en otra actitud que ellos hicieron, Adán y Eva, fue que se escondieron. ¿Sí? La primera actitud es autojustificarse, ¿sí? Autojustificarse y no reconocer que eres pecador. Es gravísimo. Pero lo más grave es esconderse de la presencia de Dios. Pretender esconderse de la presencia de Dios cuando eso es algo imposible, porque Dios es omnipresente y Él está en todo lugar, ¿sí? Pero ese esconderse, dice ahí que tuvieron miedo. El miedo no sirve, mi hermano. No sirve el miedo por haber pecado. Lo que sirve es el arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento. El miedo, la vergüenza, el esconderse no sirve. Tú debes tener arrepentimiento.
debes reconocer el pecado. No te escondas más, no te escondas más en esa fachada hipócrita, esa fachada religiosa. Debemos enfrentar cara a cara esa situación, presentarnos delante de Dios, no escondernos, sino ir a Dios y confesar nuestro pecado, no encubrirlo, y vamos a tener misericordia, ¿sí? Otra cosa que no debes hacer cuando has desobedecido a Dios es culpar a otros, ¿sí? Adán culpó a su mujer culpó a la serpiente, ¿sí? No, no sirve eso, no sirve, porque nosotros pecamos por nuestra concupiscencia, por el deseo de los ojos, por el amor al mundo, por nuestra debilidad. Somos nosotros los que pecamos, ¿sí? No es que caigamos en pecado, nosotros entramos voluntariamente a ese pecado, ¿sí? ¿Por qué se titula El pecado está a la puerta? Porque fuera de que el pecado original de Adán y Eva afectó su generación, porque el pecado trae muerte y afecta a nuestras generaciones. Por eso en Génesis 4, versículo 6 al 7 dice así, mire. Disculpa. No sé, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Esto, Caín y Abel. Al 6 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, oiga lo que dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta y se enseñorea de nosotros cuando tú dejas de hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a nuestro tiempo segaremos. Mira, todo lo que hagas, hazlo para Dios, para agradar a Dios. Ese es el bien, hacer todo para Dios, hacer todo lo bueno, no practicar el mal, no practicar el pecado. Que practica el pecado, ya dijimos, es del diablo, no es de Dios, ¿sí? Entonces tú y yo debemos cuidarnos de eso. Cuando tú practicas el pecado, tú estás pasando a tus hijos, a tu familia por el fuego. Y hay sangre en tus manos, como dice Ezequiel 23:37. Cuando yo peco, yo coloco a mi hijo, a mi esposo, a mi hogar en las manos de Satanás. ¿Sí? Estoy colocando lo que es mi vida delante del demonio. Entonces, el hombre cuando peca afecta sus generaciones. Entonces, Adán y Eva al pecar afectaron su generación, y por eso el pecado siempre estuvo a la puerta. Y Caín, por egoísmo, por envidia, cogió odio contra su hermano hasta tal punto que lo mató. Pero Dios antes de eso le advirtió, si bien hicieres, no estarías así. Si bien hicieres, el pecado no estaría a la puerta. Cuando yo actúo bien, a mí me tiene que ir bien. Entonces, debemos actuar bien. Debemos motivarnos a actuar bien. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos probar los espíritus de todos los que nos rodean, porque el pecado siempre va a estar a la puerta, y el que usted menos piensa está
entrando, o está saliendo, o está practicando el pecado. ¿Sí? El pecado está a la puerta. El pecado hace a hombres hipócritas, agazapados, como un león que está escondido esperando avanzar a coger a la presa. Así es el pecado. Él está esperando la oportunidad. Como dicen por ahí, el ladrón es ladrón porque se le da oportunidad. ¿Sí? Es la oportunidad la que hace al ladrón. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Mi hermano, mi querido hermano, el pecado siempre va a estar a la puerta. El pecado original fue la desobediencia. Cuando tú y yo no somos obedientes a Dios, cuando tú y yo un mandamiento pequeñito de Dios no lo cumplimos, estamos en desobediencia, abrimos una puerta y el pecado está ahí. Y entonces decimos, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Mira, haz una regresión en tu vida y mira qué has prometido a Dios, qué has desobedecido a Dios, porque esto trae consecuencias. El pecado siempre va a estar a la puerta y si hay desobediencia, más rápido el pecado viene, trae muerte, trae cosas feas a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, el pecado está a la puerta, es mirarse al espejo y saber que tú eres el que abres la puerta al pecado y a sus consecuencias, que es muerte. ¿Cuál es la solución práctica? La solución práctica es no hacer lo que hizo Adán, no hacer lo que hizo Eva. La consecuencia práctica es saber que no debemos autojustificarnos, sino que debemos confesar nuestros pecados delante del Señor, ir a Él, no escondernos, no avergonzarnos, ir a Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Cuando vamos al Señor, pedimos perdón, confesamos el pecado, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando tú obras igual a Dios, porque Dios es bueno, haces el bien, no miras a quién, lo haces para el Señor, todo lo haces para el Señor, tú recibes gran bendición de parte de Dios para ti y tu familia. Entonces, puedes bendecir tus generaciones y a pesar de que el pecado siempre va a estar a la puerta, no va a llegar a ti nada, ¿sí? Mortandad, nada te va a tocar, porque tú tienes en la mente que el pecado está a la puerta, pero que esa puerta se abre cuando no hacemos el bien, cuando no obedecemos a Dios, cuando no obedecemos a Dios. Es necesario obedecer a Dios. Dios es bueno, mi hermano. Es, es, es un Dios infinitamente lleno de amor, de misericordia. Él ha sido bueno hasta este momento con nosotros. Y lo único que nosotros podemos hacer ahora es alabarle, glorificarle, exaltarle y vivir para Él, vivir para honrarlo a Él, mi hermano, y tú vas a ver una cosecha, ¿sí? Tú puedes estar diciendo, ay, pero yo estoy fallando en esto. No importa, mi hermano. Cristo murió por ti, por mí. Dios, al ver que Adán y Eva habían cosido higueras para cubrir su pecado, para autojustificarse, para tapar el pecado, para tapar su desnudez, Dios lo que hizo fue que hizo el primer sacrificio y los cubrió con pieles impregnadas de sangre para cubrir su pecado. Y eso pasó hace más de 2000 años también con Cristo, el Cordero Santo, inmolado por usted y por mí. Cristo murió en la cruz para limpiar tu pecado. Toma de la mano esa arma. Cristo te quiere limpiar, te quiere purificar para que tú puedas tener un encuentro personal con el Padre, para que tú puedas pasearte en el jardín, para que tú puedas pasearte en el reino de Dios. Reclama tu herencia, reclama tu sanidad, tu liberación, tu perdón, porque cosas grandes vienen para usted y para los tuyos. Vienen cosas grandes, mi hermano. Yo te bendigo desde mi casa. Yo bendigo la vida tuya, mi hermano. A ti, iglesia, casa de Dios. A ti, amigo, a ti
colega, a ti hermano, a ti familiar. Te bendigo y declaro que Dios va a hacer un milagro en esta semana sobre ti, porque tú has tomado la decisión de presentarte delante de Dios, confesar tu pecado, alejarte de Él y permitir que Dios obre en el nombre de Jesús. Y tu descendencia está protegida porque hay obediencia, porque hay amor a guardar los mandamientos de Dios, vivir los mandamientos de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Yo declaro que en esta mañana de domingo algo especial va a pasar en tu vida, algo poderoso va a pasar. Y en este resto de semana que está iniciando, yo declaro que algo va a pasar. En esta semana un milagro lo estoy desatando en el nombre de Jesús. Un milagro de sanidad. Un milagro de sanidad sobre tu cuerpo y sobre ese familiar enfermo. En el nombre de Jesús de Nazaret hay sanidad. Porque Cristo murió por esa enfermedad. Pero también, mi hermano, va a haber provisión. Una provisión sobreabundante. Una provisión tremenda. Va a venir a tu vida. Amén y amén. Así va a ser, mi hermano. Porque cuando tú y yo no nos cansamos de hacer el bien, cuando tú y yo no nos cansamos de caminar en la palabra de Dios, viene bendición de Dios sobre nuestra vida y nos alcanzarán. No, esas bendiciones nos van a alcanzar, mi hermano. No podemos hacer nada. Eso nos va a alcanzar. Y yo declaro que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo te alcanzarán esta semana. En el nombre de Jesús. Te amamos en Cristo, mi hermano. Chao, chao.